Bienvenidos, queridos amigos de La Voz de María, a su programa El Valor de la Vida, programa dedicado a profundizar sobre Dios, la cultura de la vida, la nueva era y la iglesia. El día de hoy vamos a hablar sobre una fiesta litúrgica que celebramos el día de ayer, que es la fiesta de Cristo Rey del Universo. Y para hablar de esto, el día de hoy nos acompaña Nicolás Parducci, que hace tiempo no nos acompaña en el programa. ¿Cómo estás, Nicolás? Hola María Beatriz, en la voluntad de Dios, siempre. Qué bueno que te tengamos aquí el día de hoy. Nos acompañan entonces, queridos amigos, haciendo una oración. Padre amado, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos y te damos gracias, Señor, por unirnos a través de estas ondas radiales de la voz de María. Te pedimos que bendigas esta radio, que bendigas todo lo que hoy conversemos, que bendigas a nuestras familias y nuestros trabajos. Espíritu Santo, sumerge en tu divino querer cada palabra que hoy digamos. Abre nuestros corazones, nuestras mentes para ti, Señor, y llénalas de tu amor. Amén. En nombre del Padre, Padre, del Hijo y Hijo del y Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Bueno, queridos amigos, entonces vamos a hablar en este programa sobre la festividad de Cristo, Rey del Universo, porque queremos conectarlo con otro tema que es el Sagrado Corazón de Jesús, que vamos a hablar más adelante. Y para esto, yo quisiera leerles un decreto que salió este sábado 25 de noviembre, realizado por nuestro arzobispo de Guayaquil, Monseñor Luis Gerardo Cabrera. Y voy a leerles este decreto. Dice, nos, Luis Gerardo Cabrera Herrera, OFM, por la gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica, arzobispo de Guayaquil, considerando, uno, que el 25 de marzo de 1874, siendo presidente de la República el doctor Gabriel García Moreno, el Ecuador fue consagrado al Sagrado Corazón de Jesús, siendo el primer país en el mundo en ser consagrado al Corazón de Jesús. Segundo, que el Señor ha bendecido nuestra tierra ecuatoriana, especialmente a la Arquidiócesis de Guayaquil, con una verdadera devoción al Sagrado Corazón de Jesús, expresada en un profundo fervor que se exterioriza en la presencia entronizada de una imagen del Sagrado Corazón de Jesús en cada hogar cristiano, en los balcones, en las bellas letras de sus cantos dedicados a él y en las procesiones hechas con amor. Tercero, que los consejos del presbiterio y de vicarías episcopales de 2023 de esta arquidiócesis de Guayaquil estimaron prioritario que en el año 2024 se celebre con magnanimidad los 150 años de la consagración del Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús. Decreta, artículo 1. Declarar el año 2024 como año del Sagrado Corazón de Jesús desde el 26 de noviembre de 2023 hasta el 24 de noviembre de 2024. Ambas fechas, solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Artículo 2. Que la consagración del Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús esté incorporada a la misión evangelizadora y a las líneas pastorales diocesanas y parroquiales de la Arquidiócesis de Guayaquil durante el año 2024, implorando la presencia maternal del Inmaculado Corazón de María
dictado en la Curia Arzobispal de Guayaquil el 25 de noviembre de 2023, firmado por nuestro arzobispo de Guayaquil, Luis Gerardo Cabrera Herrera, y el canciller padre Omar Mateo. Así empezamos este año del Sagrado Corazón de Jesús, este 26 de noviembre, que celebramos la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Y bueno, Nicolás, entonces, ¿qué te parece que antes de que tú nos comentes un poquito de de lo que vamos a hablar, que es de Jesucristo, Rey del Universo, comentarle a nuestros amigos, yo quisiera comentarles y hacerles un pequeño resumen de esta encíclica que que se escribió en el año de 1925 por el Papa Pío XI. Entonces aquí vamos a ver un poquito, queridos hermanos, de dónde sale esta festividad de Cristo, Rey del Universo, y para qué se hace esta festividad, con qué objetivo se hace esta festividad y por qué pues se lo relaciona también al Sagrado Corazón de Jesús. Como ustedes saben, nosotros celebramos, los católicos celebramos este año litúrgico, que es un año en que se basan todas las celebraciones litúrgicas de la Iglesia. Este año empieza con el primer domingo de Adviento y termina con la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo. Así que este año pues ya terminó con la celebración de la solemnidad de Cristo Rey del Universo y ya empezó con un nuevo año litúrgico. Entonces, comentándoles un poquito que el Papa Pío XI instituyó esta festividad en el año de 1925. Él escribió una encíclica que se llama Quas Primas, que significa en primer lugar. ¿Por qué escribe? ¿Por qué escribe esta encíclica sobre el reinado de Jesús en la tierra? Porque es de eso, es del reinado de Jesús, de Cristo. Él escribe para responder al creciente secularismo y ateísmo que había en el momento, porque él reconocía que había un intento por parte de la sociedad de expulsar a Jesucristo y su santa ley de la vida pública. Y él decía que esto generaría una continua discordia entre los pueblos y las naciones. Nada más cierto de lo que estamos viendo el día de hoy, queridos amigos, el expulsar al Dios de nuestra vida, de la sociedad, de la legislación, de los pueblos, solamente trae discordias y pelea entre las naciones. ¿Qué es lo que habla? ¿De qué habla esta encíclica? Habla de restaurar el reinado de Jesucristo en la sociedad, como les decía, y la importancia de esta fiesta de Cristo Rey. Ahí, en esta encíclica, él le da la importancia a esta fiesta de Cristo Rey y ahí se instituye esta fiesta, como les decía. Al principio se instituyó para que sea celebrada el último domingo de octubre, a fines de octubre, pero de ahí el Papa San Pablo VI la cambia al último domingo del año litúrgico. Por eso es que se celebra ahora el último domingo del año litúrgico. ¿Qué es lo que creía el Papa Pío XI? Creía que la única forma de restaurar la paz y la justicia en el mundo era a través del reinado de Jesucristo en la sociedad. Y también porque él escribe, ¿te acuerdas, Nicolás, que decíamos, bueno, ¿por qué el Papa escribe esto? No solamente porque el mundo estaba pasando por una época difícil, habían guerras, los pueblos no se llevaban entre sí, pero también dice el Papa que muchas veces cuando hay verdades que se olvidan, la Iglesia como madre quiere que se reavive ese espíritu que se ha perdido. Por ejemplo, cuando dice que la frialdad estaba acompañando a la sociedad cristiana, aparece la fiesta del Corpus Christi.
Así, de igual manera, aparece la fiesta de Cristo Rey en un momento determinado de la historia, cuando dice el Papa Pío XI, dice que las asambleas de las naciones están gritando, no queremos que Cristo reine sobre nosotros, es preciso que nosotros repitamos con más fuerza que queremos que Cristo sea el Rey. Por eso dice, o sea, la iglesia pone estas fiestas para revivir estas verdades que habíamos olvidado. Y así nos dice, por ejemplo, con la Virgen María o con los santos, con los mártires, ¿verdad? Siempre las fiestas tienen algún sentido devocional o para imitar las virtudes. Y en este caso, el Papa Pío XI quería recordarle a toda la humanidad que Cristo era el Rey del universo. Y él dice que la única forma de encontrar paz en el mundo es que se le dé su señorío. Voy a leer ahorita un pedacito de la encíclica para darle ya paso a Nicolás. Dice, la paz de Cristo en el reino de Cristo. Paz de Cristo en el reino de Cristo. Por lo cual, no solo exhortamos entonces a buscar la paz de Cristo en el reino de Cristo, sino que además prometimos que para dicho fin haríamos todo cuanto posible nos fuese. En el reino de Cristo dijimos, pues estábamos persuadidos de que no hay medio más eficaz para restablecer y vigorizar la paz que procurar la restauración del reinado de Jesucristo. Es decir, que la búsqueda de la paz se va a dar y se va a encontrar la paz solamente procurando la restauración del reinado de Jesucristo, que se ha perdido en la legislación, en las familias, en la sociedad. ¿Qué te parece, Nicolás, lo que acabamos de ver, esta pequeña introducción? Bueno, es increíble cómo el Papa, pues, inspirado por el Espíritu Santo, eh, declara esta encíclica, ¿no? Y parece también increíble que hayan pasado tanto tiempo para que la Iglesia declare a Cristo Rey. O sea, a Cristo igual se lo llamaba Rey, pero digamos que no había una declaración sobre esto y tampoco había no se festejaba esto de que Cristo era Rey. Claro, ¿por qué? Porque eh, digamos que todos aceptaban que Cristo era Rey, los gobiernos aceptaban a Dios en la Constitución, todos los tenían en la Constitución, la mayoría de los gobiernos de Europa eran católicos, los reyes eran católicos, pero empezó a haber este cambio, ¿no? Que empezó a entrar el comunismo y el ateísmo y a querer que la separación de todo lo que tiene que ver con religión, con el Estado, y empezaron a olvidarse de que Cristo era rey. O sea, eso es lo que empezó a olvidarse todo el mundo. Y eso que genera, lo que dice él, ¿no? Las guerras. Entonces había, 6 años antes, había terminado la Primera Guerra Mundial. Y es lo que le está diciendo, ¿no? O sea, no va a haber paz, porque si las naciones no tienen a Dios, a Cristo como rey, nunca va a haber paz, siempre va a haber guerra, ¿no? Aquí, Es súper importante que lo que sí en esa encíclica me parece muy, muy importante, porque él dice pues que ha sido costumbre muy general y antigua llamar rey a Jesucristo como en sentido metafórico, ¿no? Pero que eso no es solo metafórico, también es real. Él es el verdadero rey, ¿no? Y dice que él tiene que reinar en las inteligencias de los hombres, no tanto por el sublime y altísimo grado de su ciencia, por cuanto él es la verdad, y porque los hombres necesitan beber de él y recibir obedientemente la verdad. Se dice también que reina en las voluntades de los hombres,
no solo porque él, la voluntad humana, está entera y perfectamente sometida a su voluntad divina, sino también porque sus mociones, inspiraciones influyen en nuestra libre voluntad y la encienden en nobilísimos propósitos. Finalmente, se dice con verdad que Cristo debe reinar en los corazones de los hombres, porque con su permanente caridad y con su mansedumbre y benignidad se hace amar por las almas de manera que jamás nadie entre todos los nacidos ha sido ni será nunca tan amado como Cristo Jesús. Entonces, esto es muy interesante porque él, de pasar al tema de las naciones, pasa al tema personal, ¿verdad? ¿No? Porque ya está hablando de cada persona, porque Dios nos ha dado esas potencias, ¿no? O poderes o potencias, son sinónimos, ¿no? Que es la voluntad humana, la inteligencia y la tercera potencia es la memoria, porque decimos la memoria es la que nos ayuda a desarrollar el amor, porque si nosotros no tuviéramos memoria, no podríamos amar. Pensemos que si a alguien le da amnesia, se olvida y puede estar frente a la persona que ha amado toda la vida, pero ya no la va a amar, no la ama porque no recuerda nada de esa persona. Entonces, la memoria tiene que ver siempre con el amor. Y, y, y es interesante que en la misma encíclica dice que el reino de Cristo, y Cristo es rey porque es Dios, y Dios es el rey de toda la creación. Entonces él le toca lo mismo que tiene el Padre, lo tiene que tener Cristo. Entonces él recibe ese reinado desde la creación del hombre. Y es de ver cómo el hombre, Adán, cuando peca, justamente antes de pecar, en él reinaba, en cada una de esas potencias que nos nombra el Papa, reinaba Dios, reinaba en su inteligencia, reinaba en su voluntad, reinaba en su memoria. Y cuando vemos y leemos el relato de la caída, encontramos cómo cada una de esas tres potencias fallan, ¿no? Le fallan, o sea, le fallan a Dios, ¿no? Empezando por la memoria, pues él olvida cuánto amaba a Dios, ¿no? Y empieza a escuchar a Eva que le presenta este fruto. Y, y, y después pierde a Dios en su inteligencia, porque en lugar de tener su inteligencia fijada en Dios, en la verdad, que es Dios, como dice el Papa, ¿no? Es porque él tiene que reinar en la inteligencia de Dios para que podamos recibir la verdad. Él deja de ver la verdad y empieza a pensar de que ese es un fruto que le va a dar el conocimiento, el bien y el mal, algo diferente a lo que Dios le había dicho. O sea, simplemente sacó a Dios de su inteligencia. Y finalmente, con su propia voluntad, toma y come ese fruto, sacando a Dios de su voluntad. Entonces, desde ese pecado, Dios promete un redentor y Cristo viene a rescatarnos. ¿Para qué? Para volver a reinar, porque de eso se trata, volver a reinar en cada una de estas voluntades nuestras, en nuestra inteligencia, en nuestra voluntad, en nuestra memoria, de tal manera que se puede establecer su reino. ¿Sí? Por eso nos enseñó a rezar, venga a nosotros su reino, o sea, que Él reine en nosotros, ¿sí? Y reine en nosotros y hagamos su voluntad como se hace en el cielo, ¿no? Que la hagamos aquí en la tierra. Entonces, Él vino a rescatar todo esto que se ha perdido y el Papa en el comienzo de la encíclica lo, lo recalca así. Entonces, es interesante, ¿no? Ver
que no se trata solamente de una declaración que quede en papel, ¿verdad? Una declaración que quede en papel. Es una declaración para que todos los católicos, todos los cristianos, tengamos la conciencia de que Cristo tiene que reinar en nosotros. No, no es una cosa etérea y bonita, una declaración que está escrita a un lado, no. Cristo tiene que venir a reinar en nosotros. Porque si queremos establecer un reino, ¿sí? Y Cristo tiene pues tenemos que decir que Cristo es rey, un rey debe tener súbditos. Ujú. Y, si, y quiénes tienen que ser sus súbditos, sino nosotros mismos. O sea, no podemos esperar que toda una nación, un estado, un país eh, se entregue a Cristo si no cada uno de nosotros no es realmente, se hace súbdito de Cristo, de este rey, que no es un rey que quiere llenarnos y dirigir nuestra vida con férreamente, sino que quiere convertirnos a nosotros también en reyes, ¿no? Por eso, porque Cristo quiere ser y es el Rey de Reyes, porque cada uno de nosotros, desde el bautismo, tenemos esa capacidad de compartir la naturaleza divina de Cristo como Rey. Entonces, él vino a rescatar eso, porque nos creó para que seamos reyes y para Él ser el Rey de Reyes. Sí, la encíclica dice, Nicolás, que Cristo es rey por derecho y naturaleza, es decir, por primacía sobre la creación, porque Cristo es Dios, ¿no? Y como Dios tiene el poder de todas las cosas creadas. Como dice la Escritura, ha comprado para hombres de toda raza, lengua y condición con su sangre cada corazón. Es decir, ha borrado el pecado y pagado el precio de la esclavitud del pecado, como tú dices, ¿no? Y ahí nos dejó el bautismo. Entonces, Él es rey por su condición de hijo de Dios, pero también es rey porque nos ha comprado, ¿verdad? Porque Él nos ha redimido. Y al redimirnos, ¿verdad? Él es nuestro rey. Sí, es como, Así, es como nuestro dueño, digamos, nuestro rey, pero exacto. sino que siempre y cuando lo dejemos reinar. Así es. Y el Papa dice que esta realeza de Cristo, su realeza, lo primero es espiritual, como lo que tú nos hablabas, ¿no? La Ujú. inteligencia, la memoria, la voluntad, ¿no? De nuestro interior, la parte espiritual, es lo primero, ¿ya? Y que este reino solo se opone al reino de Satanás. No está diciendo que es igual, el Papa, pero dice que se opone solamente a este reino de Satanás. Este reinado de Cristo debe de dominar sobre de la vida espiritual, dice, buscar el honor, la justicia y la santidad de las costumbres. ¿Ya? Sí, o sea, es decir, porque ¿qué pasa cuando uno quiere realmente entregarse a Cristo y hacerlo rey de tu vida? O sea, es como cualquier rey, ¿no? Te empieza un rey para conquistar un país, tiene que primero conquistar todas las ciudades, ¿no? Hasta que llega y conquista la capital, pero poco a poco va conquistando ciudad por ciudad, hasta que pueda llegar, digamos, a la capital y poner ahí su trono y reinar. Igual sucede con nosotros, o sea, va conquistándonos poco a poco y nos empieza a cambiar cada una de nuestras malas costumbres, de nuestros vicios, y las va transformando en virtudes, hasta que finalmente, pues, Él realmente reine en nosotros. Por eso es que o sea, no es o sea, es un rey que siempre va a estar buscando y buscando y buscando conquistarnos. Pero como nos ha dado la libertad de dejarnos conquistar también. O sea, Claro. ¿no? Y aquí hay algo importante también que habla de lo temporal, porque dice que el Papa dice que el que niegue que Cristo hombre
tiene el poder sobre todas las cosas humanas y temporales, erraría gravemente, puesto que el Padre le confirió un derecho absolutísimo sobre las cosas creadas, de tal suerte que todas están sometidas a su arbitrio. Sin embargo, de ello, mientras vivió sobre la tierra, se abstuvo enteramente de ejercitar este poder. Y así como entonces despreció la posesión y el cuidado de las cosas humanas, así también permitió y sigue permitiendo que los poseedores de ellas las utilicen, acerca de lo cual dice bien aquella frase: no quita los reinos mortales el que da los celestiales. Por tanto, a todos los hombres se extiende el dominio de nuestro Redentor, como lo afirman estas palabras de nuestro predecesor de feliz memoria, León XIII, las cuales hacemos con gusto nuestras. Dice: el imperio de Cristo se extiende no solo sobre los pueblos católicos y sobre aquellos que, habiendo recibido el bautismo, pertenecen de derecho a la iglesia, aunque el error los tenga extraviados o el cisma los separe de la caridad, sino que comprende también a cuantos no participan de la fe cristiana, de suerte que bajo la potestad de Jesús se halla todo el género humano. Nos, nos está diciendo Nicolás, ¿te acuerdas que hablamos también de la parte espiritual? O sea, que lo primero es el reinado de Dios espiritual, pero dice que también hay un reinado en el mundo, pero que él no quiso someterse a eso. Sí, claro, Se lo dejó al hombre nomás, pero igual él sigue siendo rey. porque Él nos sigue haciendo libres, o sea, Él nos sigue dejando ser libres, porque Él pudo haber venido y someter a todos, decir yo soy el rey y todos ahora me escuchan, yo soy la verdad de la vida. No, él se bajó, se anonadó Ujú, y murió en la cruz para darle al Padre la satisfacción por cada uno de nosotros de nuestros pecados, o sea, todo lo contrario, ujú. ¿no? Porque el que quiere ser el primero tiene que ser el servidor de todos, el último. Pues es lo que nos vino a enseñar. Entonces, una vez que Él le ha dado satisfacción al Padre, nos toca a nosotros, ¿verdad? Unirnos a Él para glorificarlo a Él y glorificar también así, junto con Él, al Padre. O sea, nos toca hacer nuestra parte. Así es. Y claro, porque aquí habla del imperio de Cristo que se extiende no solo a los pueblos católicos, sino también a los extraviados, ¿verdad? Pero ese es el imperio. Pero como tú decías en antes, Es que finalmente, eso es porque finalmente, como dice Mateo 25, Él vendrá como rey a juzgar a todos. Y ahí va a jugar a todos, a los que eran católicos, no los que eran católicos. ok, Él tiene la supremacía sobre todo. así es, pero ¿cómo nosotros podemos hacer que Él reine y que tenga no solamente un imperio, sino que Él se sienta que está reinando en la inteligencia, en la voluntad y en los corazones y que no quede solamente en papel? ¿Ya? Y yo quería hacerte una pregunta relacionada a este reino de la divina voluntad de Luisa Picareta. He escuchado esto del reino de la divina voluntad. Entonces, que tú sabes de esto, cuéntanos un poquito. Tengo entendido que, cuéntanos primero qué es el reino de la divina voluntad, el Señor Jesús, a quién se lo mostró y qué relación tú le ves con este reinado de Jesús, para que vuelva a reinar en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestra inteligencia. Claro, como dije antes, o sea, Dios nos creó, y creó a Adán y a Eva, y Él reinaba, o sea, Él era el dueño, el rey del corazón de Adán, del corazón de Eva. Y así tenía que ser, como así fue el rey del corazón de la Virgen María, ¿no? Entonces,
la Virgen María, pues, inmaculada, sin pecado, sin concupiscencia, sin tendencia a pecar, pura, ¿no? Santísima. Ella tenía como rey, su único mirada era siempre Dios y después Jesús, pues, ¿no? Entonces, se suponía que nosotros debemos vivir así, pero Adán pecó, entonces se tuvo que venir Jesús A redimir. a redimirnos, ¿verdad? Para que podamos ser, como dice él, nos enseña la iglesia, pues con el bautismo podemos volver a ser partícipes de su naturaleza divina. O sea, y Adán y Eva eran partícipes 100% de la naturaleza divina de Dios, como lo era de la Virgen María, igual. Entonces, es, se trata justamente el reino, pero ¿por qué lo decimos? Porque el Señor nos enseñó, nos dio una oración, que es el Padre Nuestro, y que le hemos rezado por 2000 años, y decimos, Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ujú. Entonces, eh, nosotros en 2000 años hemos tratado de seguir la voluntad de Dios con nuestra voluntad, o sea, dando la fuerza de nuestra voluntad, tratar de cumplir la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios. Y hay muchos santos que han llegado a conocer la voluntad de Dios, ¿no? Por lo menos, aunque sea al final de su vida, ¿verdad? Pero no ha habido ningún santo que sepa que, que aunque conozca la voluntad de Dios, sepa qué hacer con la voluntad de Dios, o sea, cómo comportarse con esa voluntad, ¿no? Entonces, eso es lo que no ha habido hasta que se lo vino a explicar a Luisa Picarreta, que la nombraste hace un momento. Entonces, ella tiene eh, 36 libros escritos durante toda su vida sobre lo que debe hacerse con la divina voluntad. Pero bueno, en definitiva, ah, y en la divina voluntad hay que vivirla como se vive en el cielo. O sea, en el cielo todo el mundo vive en la divina voluntad. ¿Sí? O sea, no, es como un mar de múltiples opciones, pero que todas son la voluntad de Dios. Entonces, aquí debemos vivir igual, pero y así se formará su reino. Pero claro, para que poder vivir así en la voluntad de Dios, hay que entregar nuestras potencias, todo nuestro ser a Dios, para que reine, Jesús reine realmente en nuestros corazones, porque cuando decimos, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, entendemos claramente cuando decimos tierra, que habla de nuestro corazón, como siempre explicó en la parábola, por ejemplo, del sembrador, cuando dice, la tierra es el corazón del hombre. Entonces, siempre lo tenemos que ver así. El reino tiene que venir a cada uno de nuestros corazones. Y de ahí tiene que empezar el cambio, porque tenemos que primero expandir ese reino en nuestra propia alma, para que poder ser luz, sol para otros y ese reino se siga expandiendo en todo el mundo, ¿verdad? Porque si hay algo que se ve triste, es que después de casi 199 años que el Papa Pío XI escribe esta encíclica, ¿no? Y él dice que es porque tenemos que combatir al mal y el avance del laicismo, ¿verdad? De que quedan quitando a Cristo y a Dios de los estados, de los países, de los pueblos. Y después de 99 años estamos peor, o sea, no funcionó. O sea, uno dice, no funcionó, eso quedó
en el papel, quedó en la encíclica. Los mismos católicos ahorita decimos, no, no, es una cosa es el Estado, otra cosa es la iglesia. No, no, una cosa es mi negocio, otra cosa es la iglesia y lo que dice Dios. Entonces empezamos a sacar a Dios de todas partes y realmente estamos sin rey, sin el verdadero rey. Hemos puesto como rey cualquier otra cosa. Claro, no puede reinar en nuestros Entonces, corazones ni en la sociedad. entonces la sociedad está como está. Déjame, perdón que te interrumpa, Nicolás, que estás hablando de esto y quisiera leer lo que nombra el Papa sobre los individuos y la sociedad, lo que dice, porque justamente habla y dice pues que no le estamos dando el señorío a quien se lo deberíamos dar. Ujú. Dice, Él es, en efecto, la fuente del bien público y privado. Fuera de Él, fuera de Jesús, de Cristo, no hay que buscar la salvación en ningún otro, pues no se ha dado a los hombres otro nombre debajo del cielo por el cual debamos salvarnos. Él es solo quien da la prosperidad y la felicidad verdadera, así a los individuos como a las naciones, porque la felicidad de la nación no procede de distinta fuente que la felicidad de los ciudadanos, pues la nación no es otra cosa que el conjunto concorde de ciudadanos. No se nieguen, pues, los gobernantes de las naciones a dar por sí mismos y por el pueblo públicas muestras de veneración y de obediencia al imperio de Cristo si quieren conservar incolume su autoridad y hacer la felicidad y la fortuna de su patria. Lo que al comenzar nuestro pontificado escribíamos sobre el gran menoscabo que padecen la autoridad y el poder legítimo no es menos oportuno y necesario en los presentes tiempos, a saber, desterrado Dios y Jesucristo, lamentamos de las leyes y de la gobernación de los pueblos y derivada la autoridad, no de Dios, sino de los hombres, ha sucedido que hasta los mismos fundamentos de autoridad han quedado arrancados, una vez suprimida la causa principal de que unos tengan el derecho de mandar y otros la obligación de obedecer, de lo cual no ha podido menos de seguirse una violenta conmoción de toda la humana sociedad privada de todo apoyo y fundamento sólido. Claro, entonces En vemos, cambio, si los hombres pública y privadamente reconocen la regia potestad de Cristo, necesariamente vendrán a toda la sociedad civil increíbles beneficios como justa libertad, tranquilidad y disciplina, paz y concordia. bueno, es que está claro, o sea, y eso no sucede, o sea, aquí hemos votado por presidentes que son católicos porque es católico, y cuando llega al poder dice, no, yo mi religión la dejo en la casa y yo aquí gobierno para el pueblo o con la visión de todos en general, o sea, y sacan su religión, no la llevan a la presidencia. Entonces, es lo que nos está diciendo ahí exactamente, porque no le damos el señorío al rey, al verdadero rey, a Jesús, que es el único rey. Y no le damos el señorío porque a veces ni no tenemos tampoco desde el púlpito en las iglesias alguien que nos enseñe y que nos hable de esto. O sea, a veces los mismos sacerdotes tampoco le dan el señorío a Jesús y están preocupados de, de otras cosas. ¿Sí? Entonces, nos pasa en todos los aspectos y a todos. Entonces, creemos que la salvación está en estudiar mucho, conseguir un buen trabajo, tener plata y comprarme un carro. En eso hemos puesto la salvación. Nos hemos olvidado que la salvación nos la da Cristo, ¿verdad? Entonces, así va el mundo, así va la sociedad y por eso son las guerras. Si todas las naciones
tuvieran a Cristo como rey, no habría guerras. O sea, eso está clarísimo. Y más triste es saber que en esa época que, que escribe la encíclica León Pío XI, entre los problemas que había eran los problemas en Palestina. Y después de 99 años seguimos con los mismos problemas y la guerra en Palestina. Así O es. sea, es impresionante cómo el hombre desoye, ¿no?, la voz del Espíritu Santo a través del Papa. Y cuando el Papa habla y escribe es porque tenemos que escucharlo, tenemos que pensar que esos son los signos de los tiempos, ¿verdad? O sea, es impresionante cómo se tardó el hombre o la iglesia llegó a un punto que ya era crítico. Tuvo que declarar a Cristo Rey porque ya se había olvidado, se estaba olvidando el hombre que Cristo era Rey. Desgraciadamente no ha pasado mucho porque ponemos a Cristo y ponemos la foto de Cristo en nuestra ventana para que todos pasen y la vean, pero cuando abrimos la ventana de nuestro corazón, Dios, ¿qué ve? ¿Se ve a Él como rey ahí? Eso es lo que tenemos que preguntar. O sea, cuando abrimos la ventana de nuestro corazón, Dios se ve ahí sentado, se ve ahí su trono, sentado, dirigiendo nuestro corazón y nuestra vida, o simplemente es una foto ahí en la ventana de una casa. Pues por ahí empieza todo, ¿no? Por nuestra propia vida. Sí, por eso el Papa pide aquí en su encíclica que debe haber una predicación al pueblo en todas las parroquias, de manera que el pueblo, la gente, los fieles, sepamos sobre esta naturaleza, el significado y la importancia de esta festividad. Y sí, es verdad, Nicolás, yo pude escuchar en la misa que el padre habló de la festividad de Cristo Rey, pero qué lejos estamos de poder comprender su señorío en la tierra como en el cielo, cómo quiere reinar Él ahora en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra voluntad, en nuestra inteligencia, cómo Él gobierna en las naciones. ¿Qué tan lejos estamos de comprender todo esto? Digo yo, ¿no? Y sería hermoso que en este año que vamos a celebrar el Sagrado Corazón de Jesús también podamos prepararnos, conocer un poco más sobre Jesucristo, Rey del universo. Sí, lo que pasa es que, o sea, es duro o sea, siempre somos tan egoístas y nos creemos tanto que nos hemos olvidado que, que Dios es todo, o sea, Dios es todo. Entonces, y el Señor nos dijo, o sea, el Señor siempre nos habló de cómo era el reino, ¿verdad? Y nos dijo, si quieres ganar tu vida, ¿qué tienes que hacer? Morir a ti mismo. Entonces, si tenemos eso, y es lo que no nos cuesta, y es lo que no nos gusta, morir a nosotros mismos para seguir al rey. Cuando el joven rico le dijo, vende todo y sígueme, no lo pudo hacer. Y nos pasa hoy exactamente igual que al joven rico. El Señor te dice, pon todo en mis manos, porque yo soy el rey. Yo soy el rey del universo, soy el dueño de todo, el que mantengo todo, el que doy todo. O sea, ¿por qué te afanas Así por las es. cosas del mundo? Entonces, el primer paso
querer que Dios, o sea, y pedirle a Dios que reine realmente en nuestra vida, en nuestros corazones, nuestra voluntad, nuestra inteligencia, es morir a nosotros mismos, morir a nuestra voluntad, morir a nuestra inteligencia, morir a nuestro amor y entregarle todo a Él todo, para que Él reine de verdad, ¿no? Él resucite en nosotros, porque Él tiene que resucitar en nosotros, que tenemos que morir, como dijo, como decía San Pablo, ¿no? Tiene que morir ese hombre viejo. Sí. Y me llama la atención, Nicolás, bueno, que él habla tan claramente en este documento de que incluso dice que las personas a veces no hablan de Dios, no hablan de su iglesia porque o no tienen el carácter, el temperamento o les da vergüenza, ¿no? Tal vez con otras palabras lo dice el Papa en el documento. Y, pero recalca la importancia de que los gobiernos, las asambleas tienen que proclamar a Cristo Rey del Universo. O sea, él no le está hablando solamente a los sacerdotes o a los fieles, o sea, también le está hablando a los que gobiernan, ¿ya? Y me llama la atención mucho porque es algo de lo que se puede ver ahora en, en esta lucha pro vida que tenemos, en la lucha de la vida que quieren imponernos la muerte a toda costa, de la ideología de género, que muchas veces queremos ir a hablar, a defender la verdad sin nombrar a Dios, ¿no? Porque no nos van a entender el lenguaje de Dios o porque mejor no nombres a Dios porque van a tener rechazo, ¿no? Y muchas veces las mismas personas cristianas dicen, no, 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 mejor sin nombrar a Dios. Y esto es como también un llamado de atención, porque recuerden, queridos amigos, que este programa, El Valor de la Vida, habla sobre el valor de la vida y la nueva era. Nosotros ya hemos hablado de algunos programas de esto. Entonces, sí es como un llamado de atención a decir, ok, no te olvides de Dios. Ya hables de la ciencia, hables de lo mal que está el mundo, hables de cualquier cosa, no te olvides de Dios. Y el Papa nos llama a proclamarlo rey privadamente y públicamente. Sí, lo que pasa es que primero, siempre nos cuesta hablar de lo que no tenemos, o sea, de lo que no vivimos, de lo que no se ha hecho carne en nosotros. Entonces, porque es imposible para una persona que realmente tiene a Cristo en su vida y Cristo realmente vive en su corazón y reina, es el rey de su corazón, que no quiera hablar de Cristo. O sea, una persona enamorada de Cristo, así, de Dios, o sea, quiere hablar de Cristo y hablar de Cristo. Entonces, entonces cuando una persona no habla de Cristo porque realmente no lo tiene, puede tener mucho conocimiento de Cristo, pero no lo ha hecho vida, ¿no? Entonces, claro, porque cuando uno está enamorado solo quiere hablar de la persona que ama, ¿verdad? Así Entonces nos falta esa entrega a Dios, eso porque a Dios hay que amarlo, entregarse para que Él se nos revele, nos revele su amor y nos haga sentir a nosotros para poder transmitirlo a los demás. así es, Nicolás. Y bueno, quería leerles un poquito para terminar ya, queridos amigos, que el Papa dice que asimismo, voy a leerles, asimismo que el imperio y soberanía de Cristo fue reconocido con la piadosa práctica de dedicar y consagrar casi innumerables familias al Sacratísimo Corazón de Jesús. Y no solamente se consagraron las familias, sino también ciudades y naciones. Más aún, por iniciativa y deseo de León XIII, fue consagrado al Divino Corazón todo género humano durante el Año Santo de 1900. ¿Esto qué quiere decir el Papa con esto? Que, que la soberanía de Cristo, el imperio de Cristo fue reconocido ya en su momento con la piadosa práctica de consagrar a las familias
a las ciudades y a las naciones al Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, ¿se acuerdan que al principio del programa yo les decía, bueno, vamos a empezar hablando un poquito de Cristo, Rey del Universo, porque vamos a empezar este año de el Sagrado Corazón de Jesús. Y aquí, obviamente, pues una fiesta que acabamos de pasar, pero también el Papa dice que con esta fiesta del Sagrado Corazón ya se le empieza a dar este señorío, ya a Jesús pues como Cristo Rey del universo. Y me encantan estas palabras que dice el Papa, ya dice, en verdad que sobran motivos para convencernos de que por fin ha llegado el día tan vehementemente deseado, en que anunciemos que se debe honrar con fiesta propia y especial a Cristo como Rey de todo el género humano. Y voy a repetir porque la verdad es que me encanta, Nicolás, estas palabras. Dice, en verdad sobran motivos. Cuando ustedes se leen este documento, queridos amigos, dice, sobran motivos para convencernos, es decir, ¿qué más queremos? O sea, todo está a la vista. Ha llegado el día, dice el Papa, ha llegado el día tan vehementemente deseado en que anunciemos que se debe honrar con fiesta propia y especial a Cristo como Rey de todo el género humano. Así que yo les invito, queridos amigos, en que no nos quedemos solamente en esta fiesta, porque el Papa no nos está pidiendo que nos quedemos en esta fiesta. Él nos está diciendo que tiene que reinar en nuestra inteligencia, en nuestra voluntad y en nuestro corazón. Y que llevando a Cristo, Rey del universo, a las demás naciones, a los demás pueblos, solo así conseguiremos la paz tan deseada. Entonces, no es cuánto sepamos, no es cuánto nos podamos esforzar en algo, no es cuánta lucha o guerra podemos hacer a nivel de gobierno, o no, es cuánto podemos llevarle a los hombres el conocimiento de Cristo Rey, proclamarle privadamente y públicamente para que así cesen las guerras y venga la paz. Qué lindas palabras. Yo creo que solo queda y por tiempo, pues para cerrar, dar gloria a Dios, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta nuestro próximo programa, queridos amigos.